momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro invitado de la fecha. Estamos en contacto con el analista Stan Canoa. Stan, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Bueno, mi querido Eduardo, todo el equipo de Canal Pro, la audiencia, buenos días. Bueno, la orden para tocar el tema que tenemos en la agenda hoy. Stan, queríamos consultarte un poco tu visión acerca de este proceso electoral en los Estados Unidos y en términos económicos, ¿cómo impacta lo que sería la elección de Donald Trump o su regreso a la presidencia en los Estados Unidos? Estamos hablando de un país líder a nivel mundial y su cambio de autoridad evidentemente tiene un impacto significativo. ¿Cómo analizas todo este proceso, Stan, y qué te parece que podemos apuntar en términos de posibilidades económicas en este nuevo escenario? Bueno, primeramente, a ver, Edu, la pregunta es un poco compleja en el sentido que la respuesta debe ser hecha en partes, ¿verdad? Primera parte, Estados Unidos, como acabaste de decir, una economía líder en el mundo, no tiene directamente relación en términos monetarios, muy grande con Paraguay todavía, pero lo que sí tiene Estados Unidos con Paraguay es que lo que deje de hacer o haga Estados Unidos con otros bloques económicos causa lo que acá se suele escuchar de los shocks externos. Por ejemplo, lo que pasó con justamente Trump y China en su primera presidencia, con el tema de las tarifas, eso causó un cierto nivel de inflación internacional de los productos porque todo se carecía, y eso fue un shock externo que Paraguay, bueno, recibió, ¿verdad? Por ejemplo. Lo que pueda hacer, por ejemplo, ahora Donald Trump con Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, ¿verdad? También va a significar un efecto de shock externo, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a lo que pueda pasar. ¿Y por qué digo esto, Eduardo, audiencia? Porque ¿qué fue lo que hizo que el petróleo suba al nivel de récord de vuelta hace 2 años aproximadamente, 2 o 3 años, ¿verdad? Fue justamente el inicio de la guerra, bueno, la invasión realmente de Rusia a Ucrania. Eso es lo primero. Lo segundo, estuve mirando acá la página del Departamento de Estado, acá tengo en otra pantalla, después te lo paso. Dice que el trading, o sea, el comercio que hubo entre Paraguay y Estados Unidos el año 2023 fue de 2.8 billones de dólares. ¿En qué consiste ese trading, ese comercio? Dice acá la página del Departamento de Estado. Que las exportaciones de Estados Unidos a Paraguay incluyeron maquinaria, equipo de agricultura, combustible, dice, juguetes y, bueno, bienes deportivos. Ahora, las importaciones de Paraguay a Estados Unidos, o sea, lo que Paraguay le vende a Estados Unidos, menciona azúcar, aceites, productos animales o proteína animal, ¿verdad? Y productos de madera, dice. Es un poco simple el reporte, pero es lo que dice, creo que Paraguay ahora está vendiendo a Estados Unidos. Y acá, parar la pelota, como se dice, Eduardo, audiencia, y digo lo siguiente. Paraguay, después de décadas de trabajar con la Asociación Rural del Paraguay, llega a entrar al mercado americano con una cierta cuota de mercado para ya vender nuestra carne, que yo creo que es la mejor carne del mundo. Perdón, los amigos argentinos, ¿verdad? Y uruguayos, pero la carne de Paraguay creo que es la mejor del mundo. Y se creó un pequeño shock interno dentro de lo que son los productores de carne estadounidense. Inclusive, ellos iniciaron un lobby, un cabildeo en el Congreso americano, recordarás, Eduardo, audiencia, para banear la carne paraguaya, usando artilugios poco digamos, correctos, ¿verdad? Que la carne es de mala calidad y que representa un riesgo a la salud y todas esas cosas, cosa que totalmente falso. Y bueno, lo que puede pasar, Eduardo, es que, conociéndole a Donald Trump, que es muy nacionalista, yo creo que todos somos nacionalistas en nuestros países, ¿verdad? Respectivos, ¿verdad? Pueda tocar ese elemento, digamos, ese acuerdo. Porque Donald Trump en su primera presidencia, él destruyó acuerdos internacionales como NAFTA, por ejemplo. Varios acuerdos internacionales que se hicieron del bloque económico eran para que, donde Estados Unidos era parte, ¿verdad? Él, de un plumazo, eh, destruye esos acuerdos. Así que puede ser ese es un riesgo para nuestra economía en el sentido de el sector cárnico, que ahora está entrando al mercado americano, ¿verdad? Muy fuertemente, ¿verdad? Con una cuota pequeña, tampoco es un mercado muy importante para Paraguay, pero sí representa en términos de prestigio estar vendiendo en un mercado que es bastante exigente, ¿verdad?
para abrir las puertas a otros mercados, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo de repente que yo estoy viendo. Y a ver qué más, Eduardo. Aparte de los shocks externos que mencioné al comienzo de la entrevista, ¿verdad? Que creo que es lo que más vamos a tener que estar monitoreando. Pero no solamente Paraguay, todos los países de la región, básicamente de Latinoamérica, que somos los que recibimos ese shock externo, no el mundo realmente, ¿verdad? De qué pueda llegar a pasar con la política de Donald Trump en lo que son relaciones internacionales con otros bloques importantes, ¿verdad? En todas las cuestiones bélicas, que también me olvidé mencionar lo de Israel, ¿verdad? Y también estuve leyendo un artículo esta mañana temprano sobre qué él piensa sobre la Fed, sobre el Banco Central Americano, ¿verdad? En un artículo menciona a Donald Trump que el presidente inclusive debería tener una cierta competencia en la fijación de la tasa de interés, cuando históricamente y por teoría económica financiera, un presidente no, o ningún poder del Estado puede tener injerencia en lo que pueda decir un banco central de un país. Tiene que tener autonomía y autarquía total, ¿verdad? Entonces ahí también es algo que hay que estar monitoreando, ¿verdad? Porque el señor Donald Trump no tiene como una fortaleza en la diplomacia, yo creo, ¿verdad? Pero es un hombre, bueno, que tuvo éxito en sus negocios, pudo ganarse, digamos, el apoyo del partido, donde él está, ¿verdad? Siendo un outsider, ¿verdad? Pero la diplomacia creo que lo va a tener que trabajar un poquito y bueno, veremos qué sucede. Ese tema es tan sumamente importante también el último que estuviste mencionando en términos de que la Reserva Federal ya viene estableciendo un proceso de reducción de tasas de interés, que es una cuestión que afecta a la economía internacional y en cierto modo también tiene su impacto en Paraguay. Ahora, recordando un poquitito lo que había sido el periodo anterior de Donald Trump, en el cual se había o él había presionado bastante a la Reserva Federal para reducir tasas de interés, se esperaría de que por lo menos mantenga una posición bastante similar, ya teniendo en cuenta de que la tasa de interés en Estados Unidos está relativamente alta, sobre todo en comparación con años anteriores. Es una cuestión que en cierto modo también tenemos que monitorear, ya lo estabas diciendo, teniendo en cuenta lo que es el impacto para las condiciones de financiamiento internacional que afecta a Paraguay como gobierno y a los proyectos que pueden también financiarse desde el extranjero en Paraguay. Totalmente. Entonces, a la gente que está analizando qué efecto tiene Trump a la economía nacional, lo primero sería, mi querido Eduardo, audiencia, sería shock externo. Todo lo que él pueda decidir y negociar con otros bloques importantes a nivel global va a causar el shock externo que siempre se habla en cualquier tipo de evento sobre finanzas, economía, cualquier entrevista, cualquier artículo, ¿verdad? Y eso va a decantar a Paraguay, ¿verdad? Sobre la tasa política monetaria de la Fed, si la tasa política monetaria baja en Estados Unidos, eh, eso beneficia a Paraguay. ¿En qué sentido? Beneficia a Paraguay porque para su financiamiento internacional va a ser más barato la tasa que va a estar ofreciendo Paraguay, porque estamos como que linkeados a lo que es la tasa de política monetaria y la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que también están linkeados a eso. Así que sería algo positivo para nosotros. Y también al bajar las tasas de política monetaria de Estados Unidos hace que también esos dólares tengan una tendencia a buscar otros mercados donde la tasa sea mucho más, digamos, eh, más importante. Así que habría beneficios si es que esa es la posición, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué pasa. Ya tendremos un Trump ya con experiencia previa de qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Espero que deje de lado también esos temas que gastillan a la sociedad, a los bloques, innecesariamente, ¿verdad? Lo que pasó con el tema de crear una muralla con la gente de la frontera de México, que financieramente es imposible, o sea, el costo es una locura, ¿verdad? Y causó una crispación entre las comunidades americanas y la mexicana, por ejemplo, es necesario. Y bueno, veremos qué sucede. Después una cuestión también demasiado importante, están que más compete a los Estados Unidos, pero repetimos, siendo una economía líder a nivel internacional, puede tener impacto en todo el mundo, es el tema del manejo de la deuda en los Estados Unidos. Se tienen niveles bastante altos y en señales de alarma también, ¿verdad? Bueno, una cosa que siempre hablo también en clase con mis alumnos de finanzas es que, a ver, las grandes potencias, los países del G8, por ejemplo, sus deudas duplican el PIB que tienen en sus países. Ahora, en Estados Unidos creo que estamos ya dos veces más el PIB que tiene. Eh, y veremos cómo se maneja eso, porque Estados Unidos tiene una estructura bastante grande, el sector público que tiene una estructura muy grande,
por supuesto que maneja también para lo que es la defensa, o sea, no es un país que tiene un presupuesto normal, porque el presupuesto es como que parece que tiene dos presupuestos, el interno y el internacional, que inclusive hasta puede ser más grande que el presupuesto interno por todo lo que maneja Estados Unidos en cada uno de los países del mundo, ¿verdad? Pues tiene una presencia importante en todos los países y veremos qué sucede, ¿verdad? Estados Unidos tiene la máquina de imprimir billetes, como decía un amigo del SP, ¿verdad? La casa de la moneda, y bueno, veremos qué sucede, ¿verdad? Eh, pero lo han hecho siempre, ¿verdad? Van a seguir imprimiendo deuda, emitiendo deuda, perdón, imprimiendo billetes, eh, pero bueno, no puedo dar tanto, digamos, tantas proyecciones, Eduardo, porque esto está empezando recién, ¿verdad? Veremos qué pasa, Eduardo, cuando él empieza a designar a su gabinete. Y hablando de la Fed, Eduardo, saltó el nombre de Jimmy Dimon, que es el CEO de JP Morgan, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos a nivel mundial también, como posible secretario de Hacienda, del Treasury, ¿verdad? Y bueno, veremos qué pasa. Tendremos seguramente ya la nómina del gabinete de Trump en estos días, en esta semana, ¿verdad? Porque muy de Trump también era como todo se centraba en él nada más. Todo el marketing, todo se centraba en él nada más. No, no estuve viendo nadie que se mencione sobre posibles cabezas en áreas financieras específicamente que es mi interés, ¿verdad? Así que veremos ahora acá un par de cómo queda eso y ver el perfil de esas personas que estarán en lugares clave dentro de la administración de Trump en lo que es el aspecto financiero, ¿verdad? Financiero, bancario y economía.